Creo que la sabiduría de José Luis no estaba en elegir una obra y luego a los actores, sino que cuando contaba con los actores tenía la obra. Y ese yo creo que fue siempre la clave, no inventarse. No inventarse actores que no podían hacer. No, él tenía su elenco, su compañía. Sí, soñaba una obra, pero esa obra que soñaba, él sabía que tenía con los actores con los cuales podía resolverlo. Repartía muy bien. Para mí José Luis, a lo mejor me alargo demasiado, aparte de ser un magnífico, asombroso y fenomenal director, era un hombre muy inteligente. Y era una cosa, era muy listo. Esas dos cosas unidas en una sola persona en el teatro es esencial. Era listo, se divertía con lo que hacía, jugaba con todo. Y con nosotros, quería el teatro, quería a los conserjes, quería a la tramoya, era un ser que amaba el teatro, todo lo que correspondía al teatro. Amaba hasta al público. Como nos queda tiempo. Otra cosa que has comentado, él era como una especie de orquestador, ¿no? Como un director de orquesta. Sí. ¿No? Yo no me sentí nunca manejada. ¿Y tú te sentiste manejada alguna vez por él? Manejado, no. ¿No? En el sentido... Manejado, no. Yo no recuerdo que fuese un director que marcaba en los ensayos cosas muy categóricas. Depende. Éramos 42 personas en la compañía. Él sabía perfectamente... ¿Cómo le iba a responder? Cómo le iba a responder cada actor, y sabía que unos actores determinados bastaba con una ligera insinuación para que hincharan el soufflé y fueran creciendo, y sabía que otro tipo de actores, pues quizá había que hacerlo para que... Yo recuerdo repartir. Yo recuerdo que una de las primeras cosas que me dijeron cuando entré en este teatro en el 70, los actores de la compañía que llevaban ya muchos años con él, y hablo pues de Tote García Ortega, Luis García Ortega, Luisa Rodrigo, Félix da Fauce, todos aquellos actores admirables, ahí sentado en un sofá de ese saloncito donde esperábamos para los ensayos, yo era un pipiolo que estaba temblando para empezar a ensayar, y recuerdo un consejo de Felicín Navarro que me dijo: tranquilo, tú lo único que tienes que hacer es imitarle a él. Cuando él salga a escena a marcarte papel, tú vas y le imitas, porque es el mejor actor del mundo. Yo creo que con la mejor intención era un mal consejo, porque siendo José Luis un actor espléndido, de alguna manera, a su estilo, lo que sabía muy bien era subir al escenario. Yo que me pasé horas y horas ahí sentado, y creo que todo lo poco o lo mucho que sé en el teatro lo aprendí en esos 3 años de aquí en esta casa, sentado en el patio de butacas, no en el escenario. Yo estoy convencido que aprendí mucho más teatro sentado en el patio de butacas, viendo los ensayos de José Luis, de las 9 obras que yo hice aquí con José Luis Alonso, estabas tú. Sí. En cuanto a que yo acababa mis escenas, que eran breves, lógicamente en aquella época, yo corría al patio de butacas y estaba ahí hasta el final. Yo soy consciente de que aprendí ahí mucho más teatro viendo a José Luis. Y José Luis veía el mecanismo de José Luis, y tú puedes hablarlo más que yo como director. José Luis iba dando pistas a los actores, situaciones, para que aquellos que sabían aprovecharlas las fueran desarrollando y creciendo, que creo que esa es la labor exacta del director. Yo creo que esa es la clave. Pero él era un buen conductor. Había de repente algún tipo de actores que pedían que José Luis les marcara el papel. Y entonces yo me acuerdo que José Luis subía por aquí, subía corriendo esas escaleras con el pantalón que le caía por medio culo, ¡ay, por Dios, por Dios, por Dios! Y subía corriendo y marcaba él el papel, daba 4 pasos, 2 tonos, y en cuanto el actor veía aquello, luego estaba genial. Lo hacía, imitaba a José Luis y estaba genial. Pero eso ocurría con ciertos actores determinados. Es una manera de dirigir. Yo creo también que José Luis lo que era un gran repartidor de papeles. Es decir, él sabía perfectamente qué le iba a dar el actor al que había solicitado algo, y eso hacía que además pudiera hacer cosas tan distintas como el Círculo de Tizacacasiano o Misericordia. Y eran los mismos actores los que estaban haciendo una cosa y otra, ¿no? Él era como el pequeño empujón que te daba, aparte de lo que dices, que sí había, no imposiciones, pero él marcaba cómo había que hacerlo o cómo él veía que había que hacerlo, que también dejaba ese margen de improvisación al actor para completar en su propio interior aquello que él había tenido en la cabeza y que lo mostraba en el escenario.